presenta el avance en la titulación respecto a las solicitudes existentes al inicio de la suspensión de términos de erradicación de nuevas propuestas de contratación minera. Debemos recordar que lo que está resuelto de fondo en este momento es alrededor de un 35% de las 19.000 solicitudes y lo que representa alrededor de unas 7.000 solicitudes, que más o menos el porcentaje corresponde a lo que he mencionado, un 10%, 591, 600 solicitudes. O sea, guarda alguna proporción o relación las cifras con lo que históricamente ha sido una relación entre solicitudes de erradicación con contratos de concesión minera que terminan reflejándose. El propósito sí es que la nueva institucionalidad arranque con estas cifras al día, sin este lastre. Debemos recordar que cuando se tomó esta medida había 830 solicitudes anteriores al 2004, cuando Ingiominas asumió como autoridad minera. No tiene justificación ni explicación, había incluso una de ellas, como pueden ver ustedes en los documentos que se anexaron, del año 1968. Tantos años de indolencia reflejados en la evaluación de estas solicitudes, pues tienen que corregirse, y el propósito y la instrucción del gobierno nacional es que las solicitudes, el trámite de las mismas se evacúe en los términos previstos en el Código de Minas, o sea, con antelación inferior a los 180 días. Ese es el propósito, esa es la meta. Los indicadores que se reportan por parte del gobierno a ese tablero de control que ha establecido en Presidencia de la República tienden a controlar los tiempos de respuesta de estas solicitudes. Ese es un poco lo que tendría que señalar a ese respecto. Bueno, voy a abordar el tema que fue mencionado sobre la situación de los mineros en el Bajo Cauca antioqueño. Yo tuve la oportunidad de visitar la zona del Bagre, el río Nechí, y conocer todas estas operaciones que se están realizando de manera ilegal en la ribera del río Nechí. La verdad es que cuando uno mira estas operaciones mineras, difícilmente puede considerarlas empresas de carácter tradicional o minería familiar o minería artesanal. Para mí la minería artesanal, la minería tradicional, involucra otro concepto, que es el concepto de una minería de pequeña escala, de una minería en la mayoría de los casos subterránea, en una minería manual, no en esta minería mecanizada con equipos que cuestan miles de millones de pesos, donde lo único que se está generando es una destrucción de nuestros recursos ambientales. Hay zonas que desafortunadamente no tenemos aquí las fotos, yo las tengo en mi oficina, donde la destrucción del medio ambiente es palpable. Entonces, cuando nosotros hablamos de legalizar, cuando hablamos de modernizar, cuando hablamos de formalizar, nos referimos a otra minería muy distinta, a una minería que realmente no tiene esos impactos ecológicos tan dañinos. Y por eso la verdad es que cuando uno ve que lo que hay allí son operaciones de minería que realmente lo que obedecen son una lógica empresarial, una lógica donde las personas no han hecho las solicitudes de títulos o no las han recibido porque no las pueden recibir, porque son minerías que hoy en día están restringidas y están prohibidas porque no se están respetando los estándares ambientales, pues difícilmente podemos pensar en que frente a ese tipo de minería nosotros vamos a responder o vamos a cambiar nuestra política porque se produzcan, digamos, movilizaciones o paros. Nosotros la verdad creemos que esa minería ilegal que está destruyendo los ríos, que
que requiere maquinarias que, insisto, valen millones de dólares, la única vía frente a esa minería es realmente utilizar la fuerza del Estado colombiano. Así como vamos a tender la mano a la minería tradicional, a la minería familiar, a la minería empresarial, a la minería de pequeña escala, tenemos que ser muy firmes frente a esa minería que está destruyendo nuestros ríos. Yo creo que esas son empresas que tienen recursos, que tienen la capacidad de hacer las cosas bien, de pedir los títulos mineros, de trabajar donde hay autorizaciones, pero de abstenerse de operar en zonas donde no tienen los permisos. Yo no creo que esa minería donde hay, insisto, maquinaria y equipos, cuya operación diaria requiere de insumos que cuestan millones de pesos, donde esa maquinaria a su vez es una maquinaria muy sofisticada, nosotros podamos decir que esa minería debe ser tratada de una manera diferente. Entonces, a mí me parece que si ustedes lo que están representando son esos pequeños mineros artesanales que devengan un sustento para su vida a partir de operaciones de pequeña escala, muchas de ellas en operaciones que involucran trabajos manuales. Nosotros estamos totalmente dispuestos a trabajar en la formalización, en la legalización. Pero esta minería basada en las dragas, en las retroexcavadoras, en la invasión de nuestros ríos, esa es una minería que nosotros no debemos tolerar. Eso hay que hacerlo de manera muy controlada, bajo estándares muy altos y bajo condiciones que uno pueda asegurar que se cumplen y se respetan las normas, no solo ambientales, sino las normas de trabajo, de operación de estas minas, de manejo de los materiales, en fin. Entonces vamos a dialogar, pero es bueno ser claros y es bueno ser firmes. Ahora, ¿dónde hemos dicho que vamos a destruir maquinaria? Para también dejar eso claro. Allí donde veamos que realmente se está trabajando de manera muy cercana a las organizaciones terroristas, a las organizaciones que representan a las grandes amenazas al Estado colombiano, grupos al margen de la ley que hoy en día se benefician de esta minería que hemos llamado la nueva coca. Ahí tenemos que ser muy firmes, porque si somos permisivos y tolerantes, nos va a pasar lo que nos pasó con el narcotráfico, que el fenómeno se nos creció y cuando tratamos de frenarlo, pues ya fue mucho más difícil, fue mucho más costoso para la sociedad. Entonces nosotros tenemos que actuar preventivamente en este caso. De manera que en eso nosotros, yo insisto, vamos a mantener una actitud firme, porque aquí tenemos una amenaza seria y una amenaza grande. Pero en esa firmeza también vamos a ser cuidadosos en establecer una línea divisoria entre lo que es esa minería criminal y lo que es la minería artesanal, familiar, tradicional, de pequeña escala, manual en muchos de sus casos, donde tenemos es que ser generosos. No vamos a mezclarlo uno con lo otro, no vamos a empaquetarlo uno con lo otro, no vamos a meter todo en la misma bolsa o en el mismo costal como usted dijo. Vamos a hacer la separación. Pero yo creo que el país nos acompaña en esta lucha contra esa minería de gran escala, mecanizada, basada en equipos muy sofisticados, que de manera ilegal, sin las licencias, sin los contratos, sin los permisos, sin respetar las normas ambientales y laborales, está destruyendo nuestra naturaleza y de paso generándole recursos a estos grupos criminales que lo que hacen es amenazar frente al Estado colombiano y crear, digamos, unas condiciones de inseguridad para toda la población. Es con ese criterio que queremos trabajar en este sentido. Vamos a trabajar con un brazo a través de nuestra fuerza pública y con otro brazo a través de nuestras organizaciones sociales para socializar, para darle la mano, para tenderle un puente hacia la legalidad a todos estos mineros tradicionales que lo que han hecho es trabajar, si bien sin un título, pero sí con honestidad, con compromiso patriótico, con ganas de contribuir al desarrollo del país, pero que les ha faltado
ese elemento adicional para poderse formalizar y legalizar, y nosotros queremos tender la mano en esos casos, pero sí queremos ser radicales y firmes frente a esa minería de gran escala que lo que hace es destruir nuestro medio ambiente y atentar contra la seguridad de nuestro país. Señor ministro, queremos aprovechar para agradecer la presencia de los medios de comunicación, invitar también a los señores periodistas para que nos acompañen en el primer piso, donde en contados minutos se estarán atendiendo no solamente el señor ministro, el viceministro, los directores de los diferentes sectores, las preguntas e inquietudes que tengamos. Sea el momento para decirle a todos los asistentes que las preguntas que no se han alcanzado a contestar durante la audiencia pública serán dadas las respuestas a través de los correos electrónicos que ustedes muy bien nos han consignado allí. Y también invitar a la doctora Dora Serrano para que ella nos acompañe en este momento en el cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas del sector minero energético. Esperamos que esta haya sido para todos ustedes una experiencia provechosa, motivadora, invitarlos a que continúen participando activamente en la construcción del país y que no solo sus dudas hayan sido resueltas, sino que también hayan conocido a fondo el trabajo que se desarrolla desde el Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, Servicio Geológico Colombiano y la UPME, todo el trabajo que vienen realizando. Nos hace falta una intervención, la doctora Dora Serrano nos acompaña. Buenas tardes. Para cerrar el evento, las oficinas de control interno, en este caso del Ministerio de Minas y Energía, queremos comentarles que la gestión de la oficina está dirigida a contribuir en la realización de las políticas, planes y programas de la entidad de acuerdo con las normas vigentes, identificando las oportunidades de mejoramiento del sistema de control interno. Producto de esta audiencia, la Oficina de Control Interno de cada entidad, en este caso Ministerio de Minas y Energía, UPME e Ingeominas, que son las que están rindiendo cuentas el día de hoy, verificará que sean publicadas en la respectiva página web los compromisos adquiridos con la ciudadanía, así como la publicación de los avances de las gestiones que realizan las áreas organizacionales del Ministerio y las entidades, como es el caso de la UPME y de Ingeominas, tendientes a su cumplimiento. Dichas publicaciones se realizarán para que la ciudadanía tenga el conocimiento de los compromisos formulados y sus logros obtenidos en observancia de los principios de transparencia y publicidad de las actuaciones. Muchas gracias. Acaba de ver audiencia pública de rendición de cuentas del sector minero energético. Desde la Biblioteca Virgilio Barco. RTBC, sentimos a Colombia.